Ahora vamos a hacer la clase de lectura de declaraciones de apoyo y para eso vamos a leer juntos un artículo de News ELA que se llama Para distinguir entre noticias reales y falsas, sea escéptico de manera saludable. Okay. La palabra escéptico significa como tener cuidado o tener dudas acerca de algo. Entonces dice, para saber si una noticia es real o falsa, tienes que tener cuidado o tienes que tener preguntas de una manera saludable. ¿Okay? Vamos a leer. Y dice, en octubre del 2016, muchas personas compartieron publicaciones en las redes sociales diciendo que estaban apareciendo payasos horripilantes por todo el país. Las historias decían que estos payasos planificaban atacar a los estudiantes. Las historias causaron temor en las escuelas y los estudiantes. Algunos a lo mejor se acuerdan de esas noticias. Pero esto no les preocupó a los niños de la clase de artes del lenguaje de octavo grado de la maestra Danina García Fuller. En su mayoría, no les dieron importancia a las historias porque no las creían. Algunas personas se asustaban porque veían cosas en las redes sociales, dijo Patricia Vizoso. Ella tiene 13 años y va a la escuela St. Francis International en Maryland. Y García Fuller es una de sus maestras. Nunca buscaron quién decía eso, dijo Patricia. Las publicaciones de Instagram y Facebook fueron hechas por adolescentes y no por medio de noticias. Los jóvenes no tenían pruebas de que los payasos realmente atacarían a los estudiantes. La historia resultó ser una broma. El Internet es un ambiente de fácil engaño. Eran noticias falsas o noticias que son equivocadas a propósito. Ivy Brooks también es una estudiante de 13 años en St. Francis. Ella piensa que a veces las personas solo leen una noticia y creen que es verdad. Ivy dice que los lectores deben buscar de dónde provino la información, quién la escribió y si es una opinión, un hecho o un rumor. Muchos niños en todo el país tratan de pensar con más cuidado acerca de la información que están viendo. Esa es una destreza importante, especialmente ahora. Las historias pueden extenderse a la velocidad de un rayo en el Internet. Casi todo el mundo puede abrir una página en la que las opiniones o incluso las mentiras parecen hechos. Common Sense o Sentido Común es un grupo sin fines de lucro que estudia la forma en que los niños interactúan con las noticias y los medios. Este grupo acaba de publicar un nuevo informe. Dice que solo unos 4 de cada 10 niños creen que pueden distinguir entre las historias reales y las noticias falsas. Cuestione lo que lee. Hay algunas maneras en las cuales los niños pueden evitar caer en las noticias falsas, explica Peter Adams. Él trabaja para un grupo llamado el Proyecto de Alfabetización sobre las Noticias. La meta de estos grupos es enseñarle a los estudiantes a separar los hechos de las opiniones y las mentiras en las noticias. Uno de los primeros pasos es tomarse su tiempo, dijo Adams. Deténganse, piense y haga algunas preguntas. ¿Hay evidencia en esta noticia? ¿De dónde proviene esta información? ¿Tiene el autor alguna razón para inventar una noticia? Los estudiantes de García Fuller dijeron que cuando leen noticias en sus teléfonos o en papel, tienen cuidado y revisan que los hechos estén correctos. Están practicando habilidades que aprendieron en parte a través de Checkology. Esta es una herramienta del proyecto de alfabetización sobre las noticias para ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores consumidores de noticias. Mediante este proyecto, los reporteros de noticias ayudan a los estudiantes a aprender principios periodísticos como la justicia y el uso de fuentes equilibradas. Esto significa contar varios lados de la historia. Un programa web interactivo también les permite a los niños desempeñar el papel de un editor de periódicos. Como editores, tienen que decidir qué historias son importantes. La propaganda está diseñada para engañar. El programa también cubre la diferencia entre hechos y opiniones. Hechos es algo real,
como ya habíamos hablado, algo que puedes poner en un texto de no ficción. Opiniones es lo que tú piensas. Así que hay diferencia entre los dos y es lo que vamos a hacer. Hay una diferencia entre hechos y opiniones. Explica cómo los hechos y las opiniones pueden ser diferentes tanto en las noticias como en la propaganda. La propaganda es publicar algo para atraer seguidores, como comerciales. En los materiales de propaganda, los creadores intentan ganar lectores o seguidores para que respalden sus opiniones. La propaganda usualmente es engañosa o falsa a propósito. Ahora en estos tiempos llaman a la propaganda también como clickbait. Quieren que las personas den click en esas noticias para ellos ganar más puntos, seguidores, likes y dinero. Las opiniones son buenas para leer, dijo Mackenzie Campbell, de 13 años. Pero también debe de tener en cuenta los hechos para asegurarse qué es lo que se está diciendo, añadió. No nada más puedes dar tu opinión sin decir lo que es verdad. A veces puede ser difícil distinguir entre lo que es cierto o falso, reconoce García Fuller. Ella pone a prueba a sus alumnos más jóvenes al mostrarles un sitio web sobre un animal llamado el pulpo del árbol del noroeste del Pacífico. El sitio está lleno de información sobre esta criatura marina trepadora de árboles. Acuérdate de ese nombre, el pulpo de árbol del noroeste del Pacífico. ¿Pulpo de árbol? ¿Sabes qué es un pulpo? Un pulpo es un octopus. ¿Y dónde viven los octopus? ¿O dónde viven los pulpos? En el mar. Un pulpo de un árbol. El sitio está lleno de información sobre esta criatura marina trepadora de árboles. Incluso muestra algunas fotos borrosas. Borrosas significa que no se ven bien las fotos. Pero al igual que los payasos horripilantes, es completamente inventado. Así que no es cierto. No existen unos pulpos que de verdad se suben a los árboles. Los payasos horripilantes y el pulpo del árbol son buenas lecciones, dijo García Fuller. Ella les dice a sus alumnos que verifiquen 2 veces la información que están viendo. Ella quiere que cuestionen todo. Pregunten todo. Incluso las cosas que ella les dice. O sea, también lo que tu maestra te dice, puedes dudarlo, puedes preguntarlo. ¿Son noticias falsas? Preguntas que debes de hacerte para saber si son noticias falsas. 1. ¿Las noticias suenan reales? A veces las noticias pueden sonar extrañas. Eso no significa que sea necesariamente falso. Pero, si crees que parece un poco extraño, intenta buscarlo en línea. Con permiso de tus papás, por supuesto. Número 2. Si buscas las noticias en un motor de búsqueda es como Google, Firefox y lugares de internet, ¿encontrarás realmente lo que sucedió? Si no lo encuentras en línea o en otra fuente creíble, las noticias podrían no ser reales. Una fuente creíble es un lugar que sabes que tiene información de verdad. Por ejemplo, revistas científicas, periódicos verificables que puedes saber si es verdad. Muchas veces Google, pero todo depende de qué página. ¿Okay? Y la número 3. ¿Hay una fuente de crédito? Si es así, ¿es de algún lugar confiable? Una fuente de crédito es quien escribió el artículo o quien dijo las cosas que están diciendo. Si es una persona que tú sabes que, tal vez es un doctor o un científico, una persona que investigó eso, entonces es una fuente de crédito. Si es algo como otro niño o un adolescente, probablemente no es una fuente de crédito. ¿Okay? Este es el artículo de News ELA y vamos a revisar unas preguntas. ¿Okay? Recuerda que estamos hablando de declaraciones de apoyo y ahorita te voy a decir qué son declaraciones de apoyo. Si puedes ver estas diapositivas, dice, son declaraciones o afirmaciones, eso significa oraciones, algo que tú dices, algo que sabes, una oración, afirmación, que te ayudan a dar pruebas de la idea principal. Tú sabes que cuando escribimos un párrafo, siempre tenemos que tener una idea principal. Entonces, estas oraciones, estas de apoyo, son para dar detalles o comprobar pruebas de la idea principal. Vamos a ver la siguiente. Aquí están las preguntas y dice, lea la sección, el internet es un ambiente de fácil engaño.
¿Qué oraciones de la sección identifican ideas claves del artículo? 1. Ella piensa que a veces las personas solo leen una noticia y creen que es verdad. 2. Ivy dice que los lectores deben buscar de dónde provino la información, quién la escribió y si es una opinión, un hecho o un rumor. 3. Las historias pueden extenderse a la velocidad de un rayo en el Internet. 4. Common Sense o sentido común es un grupo sin fines de lucro que estudia la forma en que los niños interactúan con las noticias y los medios. Así que dice lo primero, lea la sección el Internet es un ambiente de fácil engaño. Y vamos a buscar ideas claves, ideas principales en estos párrafos. Vamos a regresar. Ahí está. El Internet es un ambiente de fácil engaño. Eran noticias falsas o noticias que son equivocadas a propósito. Ivy Brooks también es una estudiante de 13 años en St. Francis. Ella piensa que a veces las personas solo leen una noticia y creen que es verdad. Ivy dice que los lectores deben buscar de dónde provino la información, quién la escribió y si es una opinión, un hecho o un rumor. Muchos niños en todo el país tratan de pensar con más cuidado acerca de la información que están viendo. Esta es una destreza importante, especialmente ahora. Las historias pueden extenderse a la velocidad de un rayo en el Internet. Casi todo el mundo puede abrir una página en la que las opiniones o incluso las mentiras parecen hechos. Common Sense o sentido común es un grupo sin fines de lucro que estudia la forma en que los niños interactúan con las noticias y los medios. Este grupo acaba de publicar un nuevo informe. Dice que solo 4 de cada 10 niños creen que pueden distinguir entre las historias reales y las noticias falsas. Ok. De estas preguntas, de estas opciones, vamos a escoger 2 opciones. Ideas claves del artículo. Está hablando esta sección completa de que el Internet es un ambiente de fácil engaño, que muy fácil te pueden engañar. Si así se llama esa sección, y vimos la opinión de Ivy, ¿qué opciones podemos escoger? Yo pienso que podemos escoger la opción 1. Dice, ella piensa que a veces las personas solo leen una noticia y creen que es verdad. Y es parte de lo que está hablando el artículo, que muchas personas solo lo leen y dicen, oh sí, debe ser cierto, porque alguien lo escribió, debe ser cierto. Y no todo el tiempo es así. Y también número 2. Ivy dice que los lectores deben buscar de dónde provino la información, quién la escribió y si es una opinión, un hecho o un rumor. Ella dice que debes de buscar información, no solo creer todo lo que lees, porque puede ser una noticia falsa. Y vamos a ver la respuesta. Sí, la respuesta correcta era 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje citado en el artículo debería tener una prioridad de formar parte de su resumen? Si ustedes fueran a hacer un resumen de este artículo, ¿qué personaje sería importante? Y vamos a leer las opciones. A. Danina García Fuller. B. Patricia Visoso. C. Mackenzie Campbell. O D. El pulpo del árbol. ¿Quién mencionaron muchas veces? Vamos a ir al artículo a verlo, ¿ok? Si regresamos al artículo podemos ver que en estas partes va a mencionar los nombres varias veces de alguien. Vamos a ver quién puede ser un personaje importante. Dice, pero esto no les preocupó a los niños de la clase de artes del lenguaje del 8º grado de la maestra Danina García Fuller. Ok, aquí está su nombre una vez. Vamos a ver si hay otra vez. Algunas personas se asustaban porque veían cosas en las redes sociales, dijo Patricia Visoso. También esa persona está en las opciones. Vamos a marcarla. Ella tiene 13 años y va a la escuela St. Francis International en Maryland. Y García Fuller, otra vez García Fuller, es una de sus maestras. Vamos a ver. Las publicaciones de Instagram y Facebook fueron hechas por adolescentes y no por medios de noticias. Vamos más para abajo y vemos aquí Ivy Brooks. Ivy Brooks no es una de las opciones, así que no la vamos a subrayar. Vamos a buscar otra vez Ivy. El proyecto Peter Adams no era una de las opciones, así que no lo vamos a subrayar. Aquí está. Los estudiantes de García Fuller dijeron que, otra vez,
Cuando leen noticias en sus teléfonos o en papel, tienen cuidado y revisan que los hechos estén correctos. Vamos a buscar otro nombre. Las opiniones son buenas para leer, dijo Mackenzie Campbell. Mackenzie Campbell sí es una de las opciones, así que vamos a subrayarlas. Pero también deben tener en cuenta los hechos para asegurarse qué es lo que se está diciendo. A veces puede ser difícil distinguir entre lo que es cierto o falso, reconoce García Fuller. Otra vez García Fuller. Yo creo que ya te puedes dar cuenta. Mira aquí otra vez. ¿Quién podría ser un personaje principal en esto? Vemos que la maestra García Fuller es la que está mencionada muchas veces en este artículo, así que vamos a elegirla a ella como el personaje si fuéramos a hacer un resumen. Regresando a la pregunta, vamos a ver las opciones. Una era Danina García Fuller, Patricia Vizoso, Mackenzie Campbell y el pulpo del árbol. Y la respuesta correcta dijimos que iba a ser García Fuller. Sí, García Fuller. Siguiente. Lea la sección Cuestione lo que lee. ¿Qué función cumple la sección en el artículo? Vamos a ver la sección Cuestione lo que lee. Hay algunas maneras en las cuales los niños pueden evitar caer en las noticias falsas, explica Peter Adams. Él trabaja para un grupo llamado el Proyecto de Alfabetización sobre las Noticias. La meta de este grupo es enseñarles a los estudiantes a separar los hechos de las opiniones y las mentiras en las noticias. Uno de los primeros pasos es tomarse su tiempo, dijo Adams. Deténganse, piense y haga algunas preguntas. ¿Hay evidencia en esta noticia? ¿De dónde proviene esta información? ¿Tiene el autor alguna razón para inventar una noticia? Los estudiantes de García Fuller dijeron que cuando leen noticias en sus teléfonos o en el papel, tienen cuidado y revisan que los hechos estén correctos. Están practicando habilidades que aprendieron en parte a través de Checkology. Esta es una herramienta del proyecto de alfabetización sobre las noticias para ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores consumidores de noticias. Mediante este proyecto, los reporteros de noticias ayudan a los estudiantes a aprender principios periodísticos como la justicia y el uso de fuentes equilibradas. Esto significa contar varios lados de la historia. Un programa web interactivo también les permite a los niños desempeñar el papel de un editor de periódico. Como editores, tienen que decidir qué historias son importantes. La pregunta es, ¿qué función qué hace esta sección en el artículo? A. ¿Contar paso a paso cómo se crean las noticias falsas? No. B. ¿Analizar qué ocurre cuando uno cree las noticias falsas? ¿Te dice las consecuencias cuando crees noticias falsas? No. ¿Explicar cómo se puede distinguir entre una noticia falsa de una real? Te dice varias pistas. Vamos a ver la D. ¿Hacer una lista de las razones por las que la gente inventa noticias falsas? No. Creo que, entre todo lo que leímos, lo que más te dice te explica cómo decidir si es una noticia falsa o una real. Y entre algunas te dijo, hazte algunas preguntas para que puedas decidir. La letra C es la correcta. Muy bien. Siguiente. Lea el siguiente fragmento de la sección de introducción. Y el fragmento está aquí. En octubre de 2016, muchas personas compartieron publicaciones en las redes sociales diciendo que estaban apareciendo payasos horripilantes por todo el país. El fragmento anterior, ese párrafo pequeño, expone una causa. Una causa significa que va a tener también un efecto, algo que va a pasar. Okay. ¿Qué fragmento de la introducción identifica su efecto? Entonces, si te dice, en octubre de 2016, muchas personas compartieron publicaciones en las redes sociales diciendo que estaban apareciendo payasos horripilantes por todo el país. ¿Qué puede haber pasado si hicieron eso, si personas compartieron esa noticia? A. Las historias decían que estos payasos planificaban atacar a los estudiantes. ¿Eso es lo que puede pasar o te está diciendo un detalle más? Creo que te está diciendo otro detalle. Eso no es un efecto. Un efecto es qué puede pasar. B. Las historias causaron temor en las escuelas y los estudiantes. Eso es algo que puede pasar. Vamos a dejar B como parte de nuestras opciones. C. Las publicaciones de Instagram y Facebook fueron hechas por adolescentes y no por medios de noticias. Okay. Eso te dice quién las escribió. No es un efecto. No es algo que pasó por las noticias. Y D.
Los jóvenes no tenían pruebas de que los payasos realmente atacarían a los estudiantes. Bueno, no tenían pruebas, pero eso no es un efecto, es algo que pasó. ¿Qué pasó cuando todos estaban diciendo que había payasos horripilantes por todo el país? B. Las historias causaron temor, miedo en las escuelas y en los estudiantes. Y esa es la respuesta correcta. Entonces, las oraciones de apoyo te dan detalles para que puedas entender la idea principal. Y eso es todo. Hasta el próximo video.